Hola a todos, mi nombre es Wilson Alberto Agudelo Moreno. Estamos en la materia de gestión de proyectos de software y el tema de hoy está relacionado con Cocomo 2. ¿Cuáles son las características de este modelo? Es un modelo constructivo de costos, es una mejora al modelo inicial de Cocomo básico llamado Cocomo 81. Esta mejora fue basada en el lenguaje ADA en 1987. El modelo Cocomo fue desarrollado por Barry Boehm en 1981. Cocomo permitió el desarrollo de nuevos ciclos de vida porque pues las necesidades de desarrollo de software habían incrementado las estimaciones y la dificultad de las mediciones. También permitió que el software no tradicional como el software de desarrollo rápido, aplicaciones secuenciales y reusabilidad de software, programación orientada a objetos y reingeniería se pudiera utilizar en este modelo, a diferencia del Cocomo básico. Tiene 161 puntos de datos versus 63 de Cocomo. Se destacan el indicador KSLO, que significan 1000 Ks en código de línea fuente. Se agregan nuevos manejadores de costos llamados cost drivers. También se crean puntos de función y o líneas de código de fuente para estimar el tamaño, con modificaciones que contemplan el reuso y traducción automática y el breakage, el desperdicio. Se incluyeron 17 atributos, denominadores factores de costos, que permiten conocer o considerar las características del proyecto relacionadas con personal, plataformas de desarrollo, etc. Y 5 factores que determinan un exponente, que se incorpora el modelo de conceptos de economía y economía de escala. Estos factores reemplazan los modelos orgánicos, semiacoplado y empotrado del Cocomo básico Cocomo 81. También se caracteriza porque está constituido por 3 modelos: composición de aplicación, que se emplea durante la etapa de prototipado, el diseño temprano, early design, con el cual se evalúan las alternativas de hardware y software de un proyecto. Se tiene poca información, lo que concuerda con el uso de puntos de función para estimar el tamaño y el uso de número reducido de valores y costos. Y el modelo post-arquitectura se aplica en la etapa de desarrollo como tal, después de definir la arquitectura de sistemas. Cocomo se sectoriza, entonces se determina por aplicaciones desarrolladas para usuarios finales, que se centra en generadores de aplicaciones generados por usuarios finales, como plantillas de cálculo, sistemas de consulta. Generadores de aplicación, entonces operan software como Lotus, Microsoft, con el objetivo de crear módulos preempaquetados que serán usados por usuarios finales y programadores. Aplicación por componentes, ya son soluciones preempaquetadas, componentes que son constructores de interfaces gráficas, administradores de bases de datos, buscadores inteligentes de datos. Es uno muy famoso que hemos venido trabajando, NetBeans, podría usarse acá. Sistemas integrados, sistemas de gran escala, con alto grado de integración entre sus componentes. Vemos el famoso SAP, ya sistemas
gigantescos de empresas. Y la parte de infraestructura, que ya comprende sistemas operativos, protocolos de redes, sistemas administradores de base de datos. Ya más que todo que ver con hardware y un poco de software también, pero ya más a nivel de sistema operativo. ¿Qué parámetros utiliza COCOMO 2? Determina el esfuerzo, se estima un cronograma, factores de escala, métodos de tamaño, puntos de función, factores de ajuste de adaptación y multiplicadores de esfuerzo. El esfuerzo es todo lo que se necesita para concretar un proyecto, cualquiera que sea el modelo empleado. La estimación del cronograma es el calendario en meses que transcurren para desarrollar el proyecto. Los factores de escala son los controladores de escala que se basan en el razonamiento. Son una fuente significativa de exponencial variación del esfuerzo en un proyecto o variación de productividad. Entonces, esto tiene una variación de productividad. Métodos de tamaño. En COCOMO 2, la declaración de la fuente lógica ha sido elegida como la línea estándar de código. Pues ya, a diferencia de COCOMO, definir una línea de código es difícil debido a las diferencias conceptuales involucradas en la contabilidad, declaraciones ejecutables y declaraciones de datos de idiomas diferentes. O sea, ya se estiman muchos lenguajes de programación y de acuerdo a eso se definen los métodos de tamaño. Los puntos de función es una estimación del costo se basa en la funcionalidad del proyecto de software y un conjunto de factores de proyectos individuales. Los multiplicadores de esfuerzo son unos factores que contribuyen al tiempo y esfuerzo de entrega del proyecto. En cuanto al concepto operacional, se pretende tener unos objetivos y un alcance del sistema de alto nivel, que haya un límite del sistema, tener unos parámetros ambientales y suposiciones, determinar un fallo del sistema actual. Y en cuanto al concepto operacional, se tienen unos escenarios nominales clave. Hay unos roles de personas interesadas, o sea, los stakeholders, y sus responsabilidades. Tenemos el modelo matemático en la fase de post-arquitectura. Entonces, PM representa el esfuerzo. Tenemos la constante A, que captura los efectos lineales sobre el esfuerzo de acuerdo a la variación del tamaño. Esta ya está establecida a 2,94. Tenemos el tamaño. El tamaño, para sacar esta pequeña variable, tenemos que hallar todo este valor. Entonces es el tamaño del software a desarrollar expresado en miles de líneas de código fuente. El tamaño es el KSLOG. Esta se deriva de estimar el tamaño de los módulos de software que constituirán la aplicación del programa. Entonces, de acuerdo al software lo dimos por módulos y así estimamos el tamaño. Lo podríamos hacer manualmente o por software que se encuentra disponible web, que nos ayude y nos facilita las cosas. Tenemos B. Este B es un factor exponencial de escala. Toma en cuenta las características relacionadas con las economías y las deseconomías producidas cuando un proyecto de software incrementa su tamaño. Tenemos EMI. Entonces es una sumatoria de 17 multiplicadores de esfuerzo. Entonces se suman esos 17 multiplicadores y se ponen en la ecuación del modelo. Tenemos acá un PM, un esfuerzo auto, acá PM auto,
que son hay una variable que se llama personas meses, el esfuerzo de personas meses de las actividades de traducción automática. Entonces este es el PM auto y también es parte de la ecuación. Y tenemos SF, factores de escala, que son 5. Eso a grosso modo, pues tenemos el modelo matemático. Como les dije, lo podemos hacer manualmente o con la ayuda de un programa ya establecido. ¿Qué algoritmo matemático de los costos de software? Se basan en los factores del producto, factores de la plataforma, factores del personal y factores del proyecto. Entonces, en cuanto al producto, tenemos la fiabilidad, reliability, tamaño de la base de datos, complejidad del producto, reusabilidad del producto, necesidad de documentar el producto. Tenemos atributos del computador, como el tiempo de ejecución de las máquinas, como el storage, el almacenamiento, las restricciones, la volatilidad de la plataforma. Tenemos atributos del personal, capacidad de análisis, ya esto relacionado con las personas, la experiencia de la aplicación, la capacidad de los programadores, la experiencia en lenguajes y herramientas. Entonces, todos estos son los famosos 17 factores que se tienen en cuenta. ¿Cuáles son los modelos de estimación para los proyectos? Tenemos pues una ecuación para pequeños proyectos. Aquí la ecuación es una función lineal del tamaño. Se mantiene hasta cierto punto para pequeños proyectos de 2 o 3 personas. Si se aumenta mucho el tamaño, pues ya este modelo no es tan eficiente. Y para grandes proyectos ya tenemos el tamaño en forma, se escala en forma exponencial. Ya no es la ecuación no es una función lineal, sino una función exponencial. Pues a medida que el producto aumenta el tamaño, el esfuerzo de producir el tamaño ya crece más que linealmente. Entonces hay que desarrollar un producto más grande. Nuestra productividad, tamaño entre esfuerzo, disminuye. ¿Qué consideraciones debemos tener para el uso de modelos? Debe ser adaptado, calibrado a un organismo en particular. Se cuenta con la experiencia en un número importante de proyectos ya culminados que pueden aportar los datos necesarios para la recalibración. Es muy importante pues ya los proyectos que ya tuvieron éxito o hay una experiencia sobre el uso de este modelo. Existe el dominio público en cuanto a los algoritmos, las herramientas de software, la estructura de datos, relaciones e interfaces, es de dominio público, que todo el mundo puede aprovecharlo. También para mejorar y volver más fidedigno este modelo, la USC, que es una entidad a nivel mundial, implementó un programa de recolección de datos para este modelo. Muchas gracias.